Resident Evil 6. En esta sexta entrega, una vez más se nos presentan enemigos con más inteligencia, conciencia y también, en el caso de los Yabo, con el uso del habla. Pero aquí las preguntas son: ¿qué idioma hablan los Yabo? Y lo que nos lleva al título del video: ¿qué es lo que dicen los Yabo? Si quieren sacarse estas dudas, les invito entonces a continuar viendo este video. Resident Evil 6. Como sabemos, la primera parte de la campaña de Chris y Jake sucede en un lugar ficticio de Europa del Este llamado Edonia, lo que nos dificulta incluso más saber cuál es el idioma que hablan los Yabo, ya que al decir Europa del Este estaríamos abarcando varios países y cada uno con distintos idiomas, por lo que la única manera más concreta de saberlo sería recurrir a alguien que tenga conocimientos básicos como mínimo del idioma, por lo que no nos queda más que buscar en algún foro de internet si alguien ha sabido traducir qué es lo que dicen estos. Luego de haber buscado un rato en internet lo que queremos saber, veo un título que nos llama la atención: citas de los Yabo, lo que me lleva a pensar que tal vez encontramos a alguien que haya citado qué es lo que dicen los Yabo. Echemos un vistazo a la discusión. Obviando lo de Resident Evil 4 y 5, lo que el usuario Golem dice en resumen es lo siguiente: de modo que he estado jugando un montón en Resident Evil 6, me he estado preguntando qué dicen realmente los Yabo. Pareciera como si hablaran en cantonés y serbio. Entonces, ¿tiene alguien idea de cuáles son sus frases? La verdad no esperaba que nos topáramos con este dato interesante en tan solo una pregunta. A pesar de que como nosotros, Golem no sabe con exactitud todo lo que dicen los Yabo, lo que sí nos confirma es que se percató de que al parecer los Yabo hablan dos idiomas, uno de ellos el serbio. Si buscamos información acerca del idioma serbio, vemos que nos sale que este es hablado en varios países de Europa, entre esos en Rumania. Y he aquí lo interesante: entre los países que abarca Europa del Este se encuentra Rumania, por lo que podríamos deducir que el país ficticio de Edonia está basado en Rumania. Aunque según la wiki, Edonia parece estar basada en la República de Macedonia, debido a la similitud en el nombre y en los hechos acontecidos en ese país con los de la historia del juego. Pero sigue siendo un país ficticio, por lo que es posible que así como puede que esté basado en solo uno de estos, puede que también lo esté en ambos. Y ahora volviendo al tema del foro de discusión, mucha atención, ya que el usuario Golem en otro mensaje nos dice que al menos dos frases de los Yabo de Edonia sí pudo entender, las cuales son: que se traduce como "no puedes hacerme daño" y como "prepárate" cuando van a atacar con el cuchillo. Luego de meses sin haber ninguna respuesta interesante, un usuario llamado Chintek dice ser de Croacia y nos cuenta que el idioma croata es muy parecido al serbio, por lo que llegó a entender algunas frases de estos y aquí nos comparte unas cuantas. Dice que escuchó a muchos Yabo diciendo cosas como: y ahora finalmente ha llegado el comentario que todos estábamos esperando. Otro usuario más ha comentado al respecto. Se trata de Neven, que va directo al grano y nos enlista muchas de las frases de los Yabo junto a su respectiva traducción al lado derecho. La traducción es la siguiente: Este crack, además de haber enlistado y transcrito muchas de las frases que dicen los Yabo, nos puso unos datos muy interesantes, como por ejemplo, uno, que la S con el símbolo de arriba que desconozco se pronuncia sh, como es en el caso de Nemoseshminishta, y dos, que la palabra Yabo en serbio se escribe así y significa diablo. Ahora pasemos a hablar sobre los Yabo de China. Si buscamos información en la wiki sobre Lanxiang, nos dice que esta ciudad del juego parece estar inspirada en Hong Kong debido a su similitud. Y en la ciudad de Hong Kong el idioma hablado es el cantonés, por lo tanto el idioma hablado por los Yabo sería este mismo. Lamentablemente en este mismo foro de Steam no encontré a nadie que haya podido traducir y transcribir varias de las frases chinas de los Yabo,
así que tuve que seguir buscando en internet y finalmente encontré a alguien que lo hizo y, una vez más, fue al grano. Así que ya para ir finalizando este video, veamos qué es lo que dicen los Yabo de China. Y bueno, eso ha sido todo sobre qué es lo que dicen los Yabo. Como curiosidad extra, les pondré traducido en pantalla un texto chino que hay en una de las paredes en el capítulo 3 de 2 de la campaña de Jake. Somos como un estanque de agua, a veces con olas furiosas y otras veces con una corriente pacífica. Ante el mal habrá regla, ante la fragilidad ayuda. La prosperidad del país está en mi corazón. Liderar a las personas es mi idea. Todos estos son mis deseos. La vida es maravillosa y hermosa, además de las olas. Nos enorgullecemos de esta creencia, galopando en el mundo. Bueno, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse si desean apoyarme y recuerden activar la campana para saber cuando saco un nuevo video. También, si lo desean, de vez en cuando pueden pasarse por la pestaña de comunidad, donde a veces subo algunas cosas como noticias sobre mis próximos videos, encuestas, memes, etc. Y a todos los demás que me siguen no tengo más que decirles que gracias por su apoyo. Hasta luego.